Para terminar, en esta parte analizaremos las técnicas que se utilizan para representar esta información en los documentos técnicos. Como indicación general, podemos decir que en los documentos técnicos existen tres formas diferentes de expresar la tolerancia dimensional. La primera forma tiene que ver con una estructura codificada. La segunda forma tiene que ver con una estructura semi-explícita en donde los datos se dan a partir de las denominadas discrepancias. Y por último, la tercera alternativa correspondería a la situación en la que los datos dimensionales se dan de forma explícita como dimensiones propiamente dichas. Es importante tener en cuenta que los ingenieros industriales deben saber interpretar cualquiera de las versiones, dado que esta información es imprescindible para definir no solo el proceso de fabricación individual de cada componente, sino también las técnicas adecuadas de montaje. Por este motivo, analizaremos en detalle cada una de estas posibilidades y las distintas opciones de representación. La primera opción que analizaremos es la opción que me permite dar el acotado de forma codificada. Para dar el acotado de forma codificada, la norma utiliza un sistema de tolerancias que tiene que ver con una organización internacional, la organización ISO. Lo primero que hace esta organización es establecer la posición de la zona de tolerancia. Recordemos que la zona de tolerancia puede estar ubicada por arriba de la línea 0 o por debajo de la línea 0, lo cual significa, si está por arriba, que el objeto final debe ser siempre más grande que el valor nominal, o si está por debajo, que el objeto real debe ser siempre más chico que el valor nominal. A cada una de las posiciones relativas, la norma internacional le asigna una letra, utilizando letras mayúsculas para el caso de los agujeros y letras minúsculas para el caso de los ejes. Lo que veremos en el plano será una indicación como el que figura a continuación, en donde se ve la cota nominal y la letra correspondiente. La distribución de acuerdo a la posición y a las letras es la que se puede observar en los gráficos que veremos a continuación. En el gráfico que observamos tenemos la distribución posible de la zona de tolerancia para los agujeros. En esta gráfica se puede observar que tenemos la cota nominal definida por una línea roja o línea 0 y una serie de letras que me indican las posibles posiciones de la zona de tolerancia. Primeramente diremos que si observamos el dibujo, notamos que existe para la letra H una posición particular, dado que en ese caso en particular la dimensión menor del agujero coincide con la dimensión nominal, es decir, con la dimensión de diseño. Para todas las letras que van desde la A hasta la H, la zona de tolerancia está por arriba de la línea 0 y eso implicaría que la pieza final va a tener dimensiones reales más grandes que la nominal, mientras que para las letras que van desde la H a la Z, la zona de tolerancia aparece por debajo de la zona de la línea 0 y eso significa que las dimensiones reales finales del agujero serán menores que la dimensión nominal. Asimismo, el mismo gráfico me permite reconocer que para todas las situaciones en donde la letra vaya de la A hasta la H, la discrepancia fundamental será la discrepancia inferior, mientras que para las letras que van de la H a la Z, la discrepancia fundamental será la discrepancia superior. Este dato es importante dado que son las discrepancias fundamentales las que aparecen tabuladas tal como habíamos mencionado anteriormente.
Si analizamos el gráfico correspondiente a los ejes, veremos que tiene características similares, pero inversas. Por una parte, podemos ver que la posición H coincide exactamente con la línea nominal, por lo tanto, una de las dimensiones del eje, en este caso la dimensión superior, coincidirá con el valor de diseño, mientras que las letras que dan la posición de la zona de tolerancia desde la A hasta la H están por debajo de la línea cero, lo que significa que las dimensiones finales reales del objeto serán menores que las de diseño, mientras que las letras que van desde la H a la Z muestran una zona de tolerancia por arriba de la línea cero, lo que significa que las dimensiones finales del eje, las dimensiones reales, serán mayores que la dimensión de diseño o dimensión nominal. Análogamente a lo que vimos recién, podemos interpretar que para todas las situaciones en las cuales la zona de tolerancia esté definida para el eje con una letra que va desde la A hasta la H, la discrepancia fundamental será la superior, mientras que para la zona de tolerancia de los ejes cuya letra corresponda de la H a la Z, la discrepancia fundamental será la inferior. De esta manera, simplemente observando el valor de la letra que acompaña a la cota, podemos saber en qué situación nos encontramos. Esto significa, si se trata de un agujero y vemos una letra, como por ejemplo la letra B, sabemos que ese agujero será más grande que el valor nominal. O por el contrario, si vemos que se trata de la letra B corta y se trata de un eje, entonces ya podemos saber que ese eje será más grande que el nominal. No hace falta recordar el detalle del gráfico, pero sí las situaciones relativas, es decir, a partir de donde el gráfico pasa de la parte inferior de la línea cero a la parte superior, tanto para los ejes como para los agujeros. La segunda información importante cuando se habla de tolerancias dimensionales tenía que ver con el grosor de la zona de tolerancia, dado que, como habíamos advertido, zonas de tolerancia gruesas indican una menor exactitud, mientras que zonas de tolerancia delgadas indicaban una mayor exactitud. Las letras me permiten saber si es más grande o es más chico, pero para saber cuánta exactitud se requiere, la norma establece 19 calidades, es decir, al grosor de la zona de tolerancia la denomina calidad, y para darle un valor establece 19 posibles situaciones como las que figuran en esta tabla. Cabe acotar que en esta tabla la columna de la izquierda me muestra los distintos valores posibles para la cota nominal y mientras tanto los números que aparecen identificando a las columnas nos darán, de acuerdo a la coincidencia de fila y columna, un valor específico que representa el grosor de la zona de tolerancia. Es importante aclarar que los números que se observan en las distintas celdas de la tabla están dados en micrones. Quiere decir que se trata de la milésima parte de un milímetro. Tal como habíamos advertido anteriormente, las zonas de tolerancia suelen ser imperceptibles a simple vista, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo no suele ser del orden de los milímetros, sino de las milésimas de milímetro. Recordamos entonces que la zona de tolerancia delgada exigía mayor exactitud, mientras que una zona de tolerancia gruesa exigía menor exactitud. A medida que los números van del 1 hacia el 19, un número bajo indica mayor exactitud y un número alto indica menor exactitud. Este número se acompaña al acotado junto a la letra que me daba la posición de la zona de tolerancia, con lo cual yo ya tendría conformada toda la información necesaria. Podría a simple vista detectar
si el objeto final que se va a producir es más grande o es más chico que el valor nominal a partir de identificar la letra, y podría saber con qué grado de exactitud debe fabricarse a partir de identificar el número. Veamos un ejemplo concreto para entender con más precisión estos conceptos. Para entender más claramente los conceptos, utilizaremos un ejemplo. Supongamos tener un objeto y a partir del mismo tener definida su dimensión nominal y su zona de tolerancia. Los datos que observaríamos en el plano son los siguientes. Podemos identificar que en esta indicación están los datos correspondientes al agujero y al eje simultáneamente. Por un lado está la dimensión nominal, por otro lado está la letra que me establece la posición de la zona de tolerancia y finalmente el número que me da una idea de la exactitud requerida, es decir, la calidad. Esta información que está codificada puede ser traducida a valores concretos. Si efectuáramos esa traducción, los resultados serían los siguientes. Se puede ver, por ejemplo, para el agujero que la letra F está antes de la H. Eso significa que la posición de la zona de tolerancia estará por encima de la línea 0. El hecho de que la zona de tolerancia esté por encima de la línea 0 significa que las dimensiones finales del agujero deben ser mayores que la dimensión nominal, lo cual se ve en la gráfica. La dimensión nominal es 50 y podemos observar que tanto el diámetro máximo como el diámetro mínimo del agujero son superiores. En el caso del eje, vemos que la letra correspondiente a la posición de la zona de tolerancia es la letra G. G está antes que la H y eso significa que la zona de tolerancia está posicionada por debajo de la línea de referencia 0. Significa que el eje va a salir más chico de la medida nominal. Asimismo, si vemos nuevamente los valores obtenidos, nos damos cuenta que es correcto. La dimensión nominal es 50 y la dimensión del eje máxima y mínima son menores que esta. De esta manera se puede ver cómo la información, aún codificada, se puede interpretar sin mayores problemas. No obstante, es importante ser consciente que más allá de que pueda interpretar lo que ocurre, en muchos casos para definir los procesos que implica el ajuste de las máquinas, es necesario tener los datos precisos de las dimensiones correspondientes. Es decir, será necesario conocer las técnicas de conversión. Como resumen, para ver qué tipo de información nosotros vamos a encontrar en los distintos documentos técnicos, podemos decir que en el acotado de la tolerancia dimensional existen tres posibilidades. La primera posibilidad es la que observamos hace un instante y se refiere a la forma codificada. La segunda posibilidad se refiere a una situación en la cual la información está semicodificada, dado que lo que se ha dado como información se corresponden con las denominadas discrepancias, la discrepancia superior y la discrepancia inferior para cada uno de los dos elementos. En la parte superior están las que corresponden al agujero y en la parte inferior las que corresponden al eje. Finalmente está la expresión explícita, en la cual no vamos a ver ni códigos ni discrepancias, sino los valores concretos correspondientes a las dimensiones máximas y mínimas tanto del agujero como del eje. Asimismo, volvemos a recalcar que, aunque la información esté codificada, es posible que sea necesario traducirla. No obstante, desde el punto de vista del acotado, es importante también entender que si uno compara las distintas posibilidades y alternativas
de desarrollar esta información en un plano, va a ser mucho más sencillo desarrollarla de forma codificada, dado que el espacio necesario para desarrollar la cota es mucho menor, por lo cual también es fácil darse cuenta que en la mayoría de los casos los planos vendrán con la información codificada y no explícita, dado que es más simple para poder, digamos, tener un mejor aprovechamiento del espacio físico del documento. La forma de llegar desde la información codificada a la información explícita se hace mediante el uso secuenciado de las tres tablas que veremos a continuación. No desarrollaremos en esta clase la técnica necesaria para llegar desde la información codificada a la explícita. Lo haremos como un documento adicional que acompañará el material de lectura. Entonces, las tablas que deben ser utilizadas para la conversión son la tabla de calidad. Recordemos que la tabla de calidad me da una noción del grosor de la zona de tolerancia, es decir, la exactitud requerida en el proceso de fabricación. La tabla de discrepancias o tabla de posiciones de la zona de tolerancia, una tabla para los ejes y otra tabla para los agujeros. En ambas tablas los valores que están indicados, al igual que en la tabla de calidades, están en micrones. En esta tabla yo voy a encontrar el valor concreto que le corresponde a la denominada discrepancia fundamental, teniendo en cuenta que la discrepancia fundamental puede ser la discrepancia inferior o la superior según sea el caso. Por último, hablaremos de otro concepto asociado a los ajustes y que tiene que ver con el hecho de que puede ser que por razones prácticas alguna de las dos piezas, ya sea el eje o sea el agujero, pueden ser más simples de construir. Eso significa que en este tipo de montajes puede que sea el eje o puede que sea el agujero se conviertan en la pieza principal. En esos casos se habla de lo que se denominan sistemas eje único o agujero único. Cuando se trata de un sistema eje único, eso significa que una de las medidas del eje coincide con la medida nominal, es decir, una de las medidas del eje es la medida exacta. Traducido a lo que nosotros sabemos, consistiría en que la zona de tolerancia del eje está tocando la línea cero. No obstante, aunque la zona de tolerancia del eje coincida con la línea cero, puede ocurrir que la zona de tolerancia del agujero esté por arriba de ella, por debajo o en algún punto de interferencia, lo que me dará las distintas posibilidades antes vistas de ajuste con juego, ajuste con aprieto o ajuste indeterminado. Entonces, como mencionamos, cuando se trate de un sistema de eje único, eso significa que al eje le corresponderá la letra H, dado que la letra H me asegura que una de sus dos dimensiones coincide con la dimensión nominal, pudiendo el agujero tener cualquier otra posición. Además, hay que aclarar que estamos refiriéndonos a la posición de la zona de tolerancia, pero la letra no tiene que ver con la exactitud. La exactitud de la zona de tolerancia me la da el número, que me indica su grosor. De esa manera, números cercanos al 1 me darían zonas de tolerancia delgada, lo cual significa mayor exactitud, mientras que números más alejados del 1 me darían zonas de tolerancia gruesa, lo cual significa menor exactitud. Análogamente, para lo que vimos con respecto al eje, hay situaciones en las que la pieza más simple de manejar es el agujero, en cuyo caso se pasa a un sistema agujero único.
Al igual que con el caso del eje, eso implica que una de las dimensiones del agujero coincidirá con la dimensión nominal, es decir, que en este caso al agujero le corresponderá la letra H y la dimensión mínima del agujero corresponde con la dimensión nominal. No obstante, aunque la zona de tolerancia del agujero esté ubicada sobre la línea cero, la zona de tolerancia del eje puede tomar cualquier posición en estos sistemas. Eso significa que puede estar por debajo, lo cual implica un ajuste con juego, por encima, lo cual indica un ajuste con aprieto, o en alguna posición intermedia, que significa, digamos, un ajuste indeterminado. Igualmente que con el caso del eje, recordemos que estamos hablando de que su posición con relación a la zona de tolerancia le corresponde la letra H, pero esto no necesariamente tiene que ver con la exactitud. Recordemos que la exactitud del proceso está dada por el número, que me advierte sobre el grosor de la zona de tolerancia. De esa manera, números cercanos al 1 me indicarían una zona de tolerancia delgada, lo cual significa mayor exactitud, mientras que números más lejanos del 1 me indicarán una zona de tolerancia más gruesa, es decir, menor exactitud. Con esto damos por concluidos todos los aspectos relativos a las tolerancias dimensionales. Esperemos que le hayan sido de utilidad y que le hayan sido comprensibles. Cualquier consulta podrán hacerla en las clases virtuales. Gracias.